Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Muy bien. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 del libro de los Hechos. En particular, vamos a hacer énfasis en los primeros versículos, aunque vamos a hablar también brevemente del arresto de Esteban para completar ese capítulo. Y la semana que viene estaremos hablando de la muerte de Esteban. Ok, hoy vamos a ver una etapa más de la iglesia cristiana que se está formando en Jerusalén. Esta iglesia ha pasado por varias etapas, pero ahora vamos a hablar de la etapa organizacional. La iglesia empieza a tomar una figura y empieza a aparecer la delegación de funciones de la iglesia. Hasta este momento, la iglesia está siendo liderada por los apóstoles, ¿verdad? Por los discípulos originales. Pero la iglesia ha explotado, ha crecido exponencialmente. Se ha expandido en cuestión de semanas y se calcula que para este momento, entre hombres, mujeres, jóvenes y niños, para este momento la iglesia de Jerusalén podía tener una población aproximada de 20,000 personas. Al tener una congregación tan grande y al tener ciertas necesidades particulares, surge la necesidad de que los apóstoles deleguen funciones. Esto nos recuerda un poco lo que pasó con Moisés cuando estaba agobiado por la multitud y el trabajo que representaba gobernar en el desierto al pueblo de Israel, que tenía ya varias tribus y eran posiblemente 1,000,000 de personas a quien había que gobernar. En una comunidad surgen muchos problemas, problemas legales, problemas económicos, problemas de manutención. Y en este caso, dentro de la iglesia de Jerusalén, empezaron a surgir ciertas necesidades que se ven reflejadas, y lo vamos a leer en el capítulo, y estas necesidades tenían que ser atendidas administrativamente. Pero no es prudente que un pastor, o en todo caso el líder espiritual de la iglesia, dedique su tiempo en administrar la iglesia, en hacer funciones de tipo administrativa. Esto no quiere decir que los pastores deben desconectarse por completo de la administración de la iglesia, pero tienen que delegar muchas funciones y darle prioridad a la función espiritual. ¿Y cuál es la función espiritual de un pastor en la iglesia? La predicación de la palabra y la oración. Entonces, vamos a notar aquí cómo hay un choque de esas necesidades espirituales y de las necesidades materiales. Vamos a leer en Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Bienvenida, Milva. En el capítulo 6 de Hechos, versículo 1 al 7, dice lo siguiente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto que voy a decir es conocido por algunos, pero quizás no por todos, en especial personas que vean este video en el futuro y que sean nuevos creyentes, quizás no saben que la iglesia cristiana es un organismo, es un cuerpo, ¿ok? Y ese organismo no puede estar a la deriva sin ningún tipo de ordenanzas, sin ningún tipo de organización. No se puede tener a una congregación, a una iglesia local, y que se vaya haciendo como vaya viniendo, bajo la improvisación. No se puede tener una iglesia sin tener una organización, pero tampoco se debe tener una iglesia amarrada con una estructura rígida, con leyes y normas humanas. Las iglesias cristianas se debaten muchas veces entre la improvisación, entre el desorden, la desorganización, y otras iglesias que están en el otro extremo, en iglesias que se han convertido en especies de club, en especies de sociedades mercantiles, donde ya la parte espiritual ha desaparecido por completo. Ni, como decimos, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Una iglesia no puede estar limitada por las reglas humanas, pero tampoco puede estar al garete y que la gente actúe como le da la gana sin ningún tipo de orden. Por ejemplo, hay iglesias que se han formado porque simplemente un hombre dice que él es pastor, que él es apóstol o evangelista o lo que sea. Se compra un traje, unos zapatos nuevos, busca un local, alquila unas sillas, pone un aviso en el frente, Ministerio Internacional tal cosa, empieza a predicar la palabra a lo loco casi siempre, un pasaje de la Biblia lo medio lee y empieza a decir disparate, busca unos músicos, hace un show y en cuestión de semanas tiene montada una iglesia. Pero como él comenzó todo, él paga y se da el vuelto. Él recoge la ofrenda, la cuenta y vive de eso y nadie sabe nada, nadie conoce de nada. Al final, la gente termina dando sus ofrendas en una iglesia donde la gente no puede preguntar qué se está haciendo con el dinero, donde muchas veces el dinero es para el beneficio del que montó la iglesia, pero hay gente necesitada en la iglesia que no recibe ningún tipo de asistencia ni de ayuda. Y si ese pastor o apóstol o lo que sea que fundó la iglesia, que se cree dueño del negocio, al fin y al cabo él la montó, cuando mucho delega ciertas cosas a su gente de mucha confianza, a su esposa, a sus hijos, ellos son los dueños de la franquicia. Eso no es bíblico. A veces estamos en el otro extremo, una iglesia donde el pastor es un simple asalariado, donde quienes mandan en la iglesia son los ancianos o diáconos que estaban antes del pastor, lo que normalmente en algunas iglesias se llaman caciques, gente que ha hecho de la iglesia una estructura almidonada, acartonada, donde no se permite absolutamente nada nuevo porque se sale de la costumbre o la tradición de la iglesia,
donde si el pastor no hace o no predica lo que esos caciques quieren, el pastor es echado de la iglesia, donde el pastor no tiene en las riendas de la iglesia, en fin, se convierte aquello en una estructura más bien terrenal, carnal, eh, eh, mundana, antes que una iglesia como tal. La personalidad, el poder del Espíritu Santo ha desaparecido de esa iglesia y lo que impera son las normas y las reglas humanas. Eso más o menos son los dos perfiles indeseables de una iglesia. La iglesia improvisada y la iglesia ultraestructurada. Pero la realidad es que en la iglesia surgen necesidades que deben ser atendidas y para poder ser atendidas se necesita cierto nivel de organización. Entonces, aquí vemos por primera vez cómo la iglesia empieza a organizarse y a tomar decisiones como cuerpo, donde la iglesia participa bajo la dirección de sus líderes, que en este caso son los apóstoles. Observemos en primer lugar que Lucas, acuérdense que Lucas es el autor del libro de los Hechos, sigue haciendo énfasis sobre el tema del crecimiento. Él dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, él resalta una vez más algo que ha venido diciendo, y es el crecimiento paulatino. Lo único es que ya no se lleva la cuenta, ya no se dice cuántos son, ya se sabe que son muchos. Pero aquí surge algo. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ese es un aspecto negativo de la iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos hace 2 clases atrás que había surgido un aspecto negativo cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo? Habíamos dicho en esa clase de Ananías y Zafira que hasta ese momento se nos había mostrado una iglesia llena de poder, llena de evangelismo, llena de milagros, llena de favor de todo el pueblo. Y ahora, en ese capítulo 5 de Hechos, surge el pecado de un hombre y de una mujer que eran parte de la iglesia, pero que pretendieron mentir al Espíritu Santo y el Señor los disciplinó con la muerte física. Es decir, allí en el capítulo 5, al mencionar a Ananías y Zafira, se nos menciona que la iglesia no es perfecta y que está sujeta a que hermanos de la misma iglesia vivan o estén en pecado. Pero ahora aquí surge otro aspecto negativo, la murmuración. Entonces podemos decir hasta este momento del capítulo 6 de Hechos que han habido 3 eventos que han atentado contra la iglesia. El primero es la persecución. Una vez que la iglesia empezó a predicar y Pedro empezó a predicar, Juan y Pedro fueron encarcelados y se les prohibió que predicaran el evangelio. Capítulo 4 de Hechos. En el capítulo 5 surge un segundo evento, el pecado de Ananías y Zafira. Y ahora en este capítulo 6 surge un tercer evento negativo, la murmuración entre los hermanos. Estos 3 eventos, persecución, pecado, murmuración, que tiende a la división, son ataques de Satanás por derrotar a la iglesia. Primero los quiere derrotar con la persecución, no puede, al contrario, la iglesia creció más. Luego los quiere derrotar metiendo pecado en la iglesia a través de Ananías y Zafira, no puede. Lo que causó la muerte de Ananías y Zafira, dice la Biblia ahí en el libro, en el capítulo 5, es que vino a temor a los hermanos, porque se dieron cuenta con sus propios ojos lo que significa mentir al Espíritu Santo, y los que eran verdaderos creyentes procuraron vivir en santidad, y temor en los inconversos que dieron o supieron del hecho, porque se dieron cuenta que el Dios de esa iglesia es un Dios de amor, pero es un Dios santo que exige santidad. Así que una iglesia que se purifica a sí misma es una iglesia que crece. Así que a Satanás le falló la persecución y le falló la técnica de contaminar a la iglesia con pecado. Ahora trae una nueva técnica, la técnica de dividir la iglesia. ¿Cómo iba o está operando esta división o este intento de dividir? Bueno, ya dijimos en clases pasadas
y lo tenemos que recordar aquí para que podamos entender, que esta iglesia está conformada por dos grandes grupos de personas. Todos son judíos, pero un grupo eran judíos nativos de Jerusalén, nacidos allí en Israel, y otro grupo eran posiblemente judíos que habían venido de otras partes, que eran judíos, pero que no eran nativos, y que su cultura estaba más inclinada hacia la parte gentil, hacia la parte griega, que hacia la parte judía. ¿Qué pasa? Todo indica, la información indica que los judíos nativos sentían desprecio por los judíos no nativos. Que los judíos nativos se consideraban judíos originales, mientras que los judíos que habían nacido de padres judíos, pero en otros países, en otras regiones, eran considerados judíos de segunda clase. Y lamentablemente esta perspectiva parecía que perseveraba incluso dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia no es perfecta. La iglesia es un lugar lleno de pecadores, donde todos lamentablemente somos seres humanos que arrastramos con nosotros parte de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestros paradigmas, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, las traemos a la iglesia, y cuando nos conseguimos con gente con un carácter distinto a nosotros, con una cultura distinta a nosotros, con una forma de haber sido criado distinto a nosotros, esos caracteres, con todo y que somos cristianos, chocan y producen chispas. Por eso es que en las iglesias, lamentablemente, aún en las iglesias cristianas, pueden haber roscas de gente que se agrupa según sus gustos, según su nacionalidad, según su nivel social, según su nivel económico, según su nivel intelectual. Lamentablemente, la iglesia no escapa a ese tipo de situación. Un pastor y un liderazgo en la iglesia debe procurar que eso no suceda, pero puede suceder. Y hay que luchar para que eso no suceda, pero va a suceder. Y está sucediendo en el capítulo 6 de Hechos, en una iglesia que apenas tiene meses de haber comenzado. Y no estoy justificando que eso pase, pero estoy diciendo que en el mismo libro de los Hechos nos dice que ya había murmuración entre dos grupos, entre los judíos de corte griego, los judíos no nativos, y los judíos hebreos que sí eran de Jerusalén. Y estoy diciendo que como los judíos nativos tenían la costumbre de considerar a los judíos no nativos como de segunda clase, observen cuál era el problema. El problema es que los judíos griegos decían que las viudas de ellos eran desatendidos en la distribución diaria. Recordarán ustedes que en los capítulos anteriores se habló acerca de que las necesidades de la iglesia se cubrían cuando la gente vendía sus posesiones y el dinero de lo que habían vendido lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles seguramente tenían algunos ayudantes y trataban de repartir. Pero en esa repartición parece ser que había una parcialidad, una subjetividad. Y posiblemente los que repartían decían, no le dejes a fulana, que esa nació es judía, pero esa no es de aquí de nosotros. Dale más bien más a fulanita y dale más a su fulanita. Es decir, pareciera que había desigualdad en la repartición. Esto manifiesta o muestra lo que estoy diciendo, que a pesar de que somos cristianos, a veces nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne sobrepasa el carácter cristiano que debería de haber en nosotros. Y por eso se presentan este tipo de desigualdades que no deberían de existir. Ahora bien, lo cierto es que la murmuración estaba, lo cierto es que había la desigualdad, lo cierto es que había una molestia,
porque no se estaban haciendo las cosas como debe ser. Cuando los apóstoles reciben el problema, ellos no rechazan a quienes trajeron la murmuración. Ellos no sienten o piensan, este lo que quiere es dividir la iglesia, este lo que quiere es traer un problema, este lo que quiere es criticar. Bienvenida, Zuleima. Esto lo que quieren es dañar a la iglesia. No, ellos prestaron atención porque uno tiene que escuchar. Un pastor no se puede cerrar y cuando es criticado o cuando se le trae un problema, tratar de echarle tierra al problema, tratar de execrar a quienes hablan del problema. El pastor debe investigar, debe asegurarse si lo que se está diciendo que está pasando entre iglesias es verdad. Así que los apóstoles tomaron en cuenta la queja. ¿Y cómo sabemos que tomaron en cuenta la queja? Porque en el versículo 2 dice, entonces, como respuesta a la queja, los 12, fíjense que habla de los 12 apóstoles, convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Es decir, aquí hubo una reunión de iglesia. Aquí hubo una reunión de negocio, como decimos los bautistas. Aquí se convocó a la congregación para tratar un problema. Esto nos lleva a hablar un poco acerca de los gobiernos de las iglesias. Hay iglesias como la Iglesia Católica, que es una iglesia jerárquica, donde hay una sede principal que está en Roma, donde hay un sumo pontífice, lo llaman ellos, que es el Papa. Se supone que esa sede principal y ese Papa son la cúspide de una pirámide organizacional. Y todo lo que esté por debajo de esa cúpula está bajo la jerarquía de ese jerarca católico y de esa iglesia popular que está allá en Roma. Todas las arquidiócesis del mundo, todas las parroquias católicas del mundo están bajo ese orden. Así que ningún sacerdote va a una iglesia católica si primero no es enviado por la parroquia y la parroquia no lo envía, sino si la arquidiócesis y el arzobispo no lo mandan y ese arzobispo no puede estar allí si el cardenal fulano no lo manda y ese cardenal no puede estar allí si el papa no lo manda. Es decir, hay toda una jerarquía. Estamos hablando de la iglesia católica. Ese es un modelo de iglesia jerárquica. ¿Ok? Ahora, dentro del cuerpo protestante, dentro del cuerpo cristiano evangélico, conformado por luteranos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, etcétera, los grupos o la forma de organizarse las iglesias locales, hay una, vamos a decir, hay una similitud. Y es que ninguna de estas iglesias tiene una iglesia central. Ninguna de estas iglesias tiene, los bautistas somos millones en el mundo. Me voy a concentrar ahorita en los bautistas. Somos millones de bautistas en el mundo, pero no existe una iglesia central bautista y un papa bautista. Todas las iglesias bautistas del mundo son cuerpos locales independientes que aunque estén asociados en asociaciones regionales, nacionales o mundiales, como la Asamblea Nacional Bautista, que agrupa a todas las iglesias bautistas del mundo, pero no hay un jerarca, no hay una iglesia bautista por encima de otra donde un pastor manda a otra, no, no, no. Cada iglesia bautista, ya sea de 10 miembros o de 50,000 miembros, es una iglesia local e independiente. Ahora, hay iglesias donde el que manda, el que decide, el que hace, el que torna, el que determina todo es un pastor. Ese es un extremo no deseado. Y hay iglesias que están en el otro extremo, donde el pastor no decide nada, es la iglesia la que decide. El pastor prácticamente es un objeto de lujo en esa iglesia.
La idea es buscar un punto intermedio. En este caso, los apóstoles, a pesar de ser los designados sucesores inmediatos de Jesucristo, ellos habían evidenciado una unción, un poder apostólico delegado por el mismo Jesús. Ellos no tomaron la decisión en forma individual o en forma unilateral, sino que ante este problema de murmuración, llamaron a la congregación, pidieron la opinión de ellos. Esto quiere decir que ante ciertos asuntos, la iglesia debe ser consultada por muchas razones, pero básicamente para que la iglesia en general pueda abocarse a atender esa situación. Así que los apóstoles llaman a la multitud de discípulos y les dicen, no es justo, no está bien, no es procedente, no es eficiente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto nos habla de un principio de organización. Esto nos habla de definir roles dentro de la iglesia. El rol de un pastor no es estar pendiente de las paredes de la iglesia, de la pintura de la iglesia, de las finanzas de la iglesia, del estacionamiento de la iglesia, de las luces de la iglesia. El pastor no puede dedicarle o debe dedicarle tiempo a eso. Él puede supervisar eso, pero él no puede invertir tiempo en esos menesteres. Él está para la parte espiritual. Por eso dicen ellos, no es justo que nosotros estemos desatendiendo nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Predicar la palabra de Dios para atender a la congregación. Es decir, que esta iglesia no solamente creía que había que predicar la palabra de Dios, ellos sabían que también tenían que atender las necesidades de las personas que conformaban la iglesia, pero lo que no querían era gastarse en eso. Por eso el versículo 3 dice, buscad quiénes, la iglesia. Los apóstoles llamaron a los discípulos y le dijeron, ustedes tienen que buscar hermanos entre vosotros, no afuera, no importados, entre ustedes, entre la congregación, tienen que ser cristianos, tienen que buscar a 7 personas. ¿Dice eso? Pregunto, ¿el texto del versículo 3 dice 7 personas? No dice 7 personas. ¿Y qué dice? Bueno, simplemente que buscaran. No, léelo. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 personas. Ya va. Los demás pueden participar también. Pastor, aquí dice 7 varones de buen 7, testimonio. ¿7 qué? Varones. Varones. Y llenos del Espíritu 7 Santo varones. y de Mire, sabiduría. Mucho se ha discutido acerca de si la mujer puede participar en la iglesia o no. El orden bíblico es que las funciones de liderazgo en la iglesia deben ser ocupadas por hombres. Si usted considera que eso es machismo, ese es su problema. Pero el orden bíblico es que aunque el hombre y la mujer son para Dios igual de valiosos, los dos tienen roles distintos. Y el modelo bíblico es que el líder tiene que ser el varón y la mujer debe estar sujeta, sin que eso signifique jamás que el varón es más que la mujer. Simplemente son roles. Simplemente son funciones. Y dentro de la iglesia, los que van a tener funciones de liderazgo
donde va a haber otros hombres sujetos a esos líderes, el orden bíblico, el orden ideal es que los líderes que van a dirigir a otros sean varones. Aquí entonces, una de las características de estos siervos que iban a encargarse de atender las mesas es que fueran varones. Segundo, que sean de buen testimonio. Que tengan buen testimonio. Si una persona se le aclara que dentro de la iglesia tiene que tener buen testimonio, si ya ellos han dicho en el versículo 3, buscad entre vosotros a 7 varones, ¿por qué agregan de buen testimonio? Porque ya dijimos que para este momento en la iglesia habían aproximadamente 20,000 personas. Y si se nos dice que tienen que ser de buen testimonio, quiere decir que en la iglesia posiblemente había gente que tenía mejor testimonio que otros. ¿Estamos captando la idea? Lo ideal es que en una iglesia todos tengamos buen testimonio, pero todos tenemos que reconocer que lamentablemente no es así. Hay gente que viene a la iglesia, hay gente que participa de la iglesia, pero que cuando tú le analizas su vida, sobre todo su vida fuera de la iglesia, resulta que en su vecindario no dan buen testimonio. Resulta que en su hogar no dan buen testimonio. Resulta que en su trabajo no dan buen testimonio. Resulta que manejando no dan buen testimonio. Es decir, dentro de la iglesia hay gente con buen testimonio y hay gente que no lo tiene. Así que tenían que ser de la iglesia, que fueran varones, que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es decir, tengan capacidad para manejar problemas. Hay gente que es de muy buen testimonio, pero no tienen pasta de líderes. No están en capacidad de tomar decisiones y de aplicar esas decisiones. Por lo tanto, aquí se necesita que además de buen testimonio, estén llenos del Espíritu Santo y tengan sabiduría, sepan resolver asuntos de la vida, sepan comportarse, sepan tomar decisiones, soluciones. Y entonces quienes cumplan esas características, les vamos a encargar este trabajo. Observen que los apóstoles pudieron haber dicho fulano, sutano, perencejo y mengano, pero no, ellos delegaron eso a la congregación. Solamente les dijeron cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir, cuál era el currículum que tenían que tener. Con base a esas características ustedes van a buscar, y efectivamente los buscaron. Versículo 4. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, la razón por la que nosotros estamos haciendo esto es porque nuestra labor como apóstoles, nuestra labor como líderes de la obra es predicar y orar. Hay pastores que ni son chicha ni son limonada. Hay pastores que le delegan los problemas a la iglesia con la excusa de que ellos se tienen que preparar para preparar un buen sermón, para dirigir la parte espiritual de la iglesia, pero no hacen ni lo uno ni lo otro, ni atienden los asuntos administrativos de la iglesia que no le corresponden, pero tampoco se preparan para el domingo, para el sermón. Y lo que hacen es traer una predicación vacía, seca, sin oración, sin preparación, improvisada. Muchos pastores escogen el versículo del que van a predicar minutos antes de subir al púlpito y empiezan a decir lo primero que les venga. ¿No lo creen? Pues así es. Muchos piensan y creen y hasta les funciona traer
anécdotas, chistes, cualquier cosa al púlpito en vez de exprimir la palabra de Dios. Y por supuesto, tampoco oran, no visitan, no ministran, no ayudan a los necesitados, no atienden espiritualmente a las ovejas. Entonces, ni hacen lo uno ni hacen lo otro. Aquí los apóstoles están diciendo, miren, nosotros no podemos seguir invirtiendo horas de nuestro día en atender asuntos administrativos. Háganlo ustedes bajo estas prerrogativas. Y nosotros nos vamos a dedicar a seguir predicando y a seguir orando. Y lo hicieron. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Me llama la atención la expresión agradó. ¿Por qué? Porque esto demuestra que hay que consultar a la iglesia sobre ciertos temas para que la iglesia no sienta que quienes están en el liderazgo ignoran la opinión de la iglesia. Como les dije, es importante que una iglesia sea dirigida de esta forma equilibrada. Ni una iglesia que anda al garete haciendo lo que diga el pastor, ni una iglesia que esté controlada por un grupo de caciques donde el pastor es un simple asalariado. Ni una cosa ni la otra. Una iglesia donde se compartan las necesidades, donde se consulta a la iglesia y como dice aquí el versículo 5, a ellos les agradó esa propuesta. Se pusieron a trabajar y eligieron a 7 hombres que por lo que ellos dijeron anteriormente debieron cumplir con esas características. Eran miembros de la iglesia, eran varones, estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, eran de buen testimonio y eran capaces de hacer el trabajo. ¿Quiénes fueron esos 7 hombres? Esteban, a quien Lucas agrega, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué significa la palabra prosélito? La palabra prosélito significa una persona gentil que se convirtió al judaísmo. Es decir, Nicolás no era judío, no era hebreo, ni siquiera era un hebreo que había nacido en la diáspora. Era un griego que se convirtió al judaísmo. Y una vez convertido al judaísmo, también se convirtió al evangelio. Pero a ese tipo de hebreo convertido al judaísmo, de griego convertido al judaísmo, se le llama prosélito. Y él era de la ciudad de Antioquía. Debemos destacar algo interesantísimo aquí. Los 7 hombres escogidos, los 7 no eran judíos nativos, eran judíos griegos. Es decir, estos 7 eran parte de los griegos que se estaban quejando. Recuérdense que según el versículo 1 del capítulo 6, los que se quejaban eran los judíos griegos contra los judíos nativos porque hacían diferencia y a sus viudas no las estaban atendiendo equitativamente. ¿La solución cuál fue? Bueno, para demostrar el deseo de que haya justicia y ya que el problema está en que los judíos nativos no están haciendo una buena distribución, vamos a nombrar a 7 hombres que sean judíos griegos para que ellos hagan el trabajo de la distribución. Si ellos son los que se están quejando, lo más seguro es que tienen razón, entonces vamos a darle el asunto de la distribución a los que se están quejando para que ellos lo hagan como debe ser y se garantice que va a haber una distribución justa. Ese es un dato importante que yo aprendí preparando este estudio, que los 7 hombres que aparecen aquí no eran judíos nativos, eran judíos griegos y eran parte del grupo que se estaba quejando. Pero lo importante de destacar esto es que lo que se estaba buscando era la mejor equidad. Se estaba tratando de garantizar de que la queja se acabara de raíz, porque ahora ya no iba a haber más quejas. ¿Por qué? Porque los 7 que iban a distribuir las cosas eran parte del grupo que se estaba quejando.
Esto es una solución definitivamente sabia, pero también nos muestra que en vez de pagar con retaliación por quejarse, los apóstoles y la iglesia fue lo suficientemente madura para aceptar la queja y para solucionarla con humildad, diciéndole a los que están ofendidos, tienen razón, por favor, ayúdenos ustedes a hacerlo mejor. Una evidencia de madurez espiritual. Conclusión, Satanás quiso causar división y salió con las tablas en la cabeza porque los apóstoles asumieron el problema con sabiduría y la iglesia resolvió con sabiduría. Así que en esta ocasión, otra vez, Satanás pierde la batalla. Ok, una vez nombrados estos 5 hombres, o escogidos, perdón, se lo traen a los apóstoles. Observen que aquí esto tiene que pasar por un filtro. Los líderes de la iglesia tienen que aprobar a esta gente. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que si se los trajeron a los apóstoles, por lo menos debió haber una presentación. Miren, este es Nicolás, este es Prócoro, este es Pármena, este es Nicanor, este es Timón, este es Felipe, este es Esteban, ellos tienen esta característica, bla, 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 bla. Y me imagino que los apóstoles los aprobaron. Y entonces dice, quienes orando les impusieron las manos. El acto de imponer manos de los apóstoles era un acto de señal de autoridad delegada a estos hombres. Cuando la iglesia vio que los apóstoles, entre esos Pedro, Juan y los demás, pusieron la mano sobre estos 7, ellos sabían que estos 7 tenían autoridad dada por los apóstoles, que a su vez fue dada por Jesucristo, y que estos hombres tenían una tarea importante, pero también el Señor los estaba respaldando. Versículo 7, ¿cuál fue el resultado de esto? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero destacar de este último versículo, y yo los invito a que cuando lean el libro de los Hechos hasta aquí, sería bueno que se tomen el fin de semana para volver a repasar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Observen cómo Lucas sigue resaltando el crecimiento. Desde el capítulo 1 hasta aquí, cada vez que hay un crecimiento, él lo resalta, él lo destaca. Él lo pone como una característica de esa iglesia que está en Jerusalén hirviendo, creciendo, pero de una forma tremenda. Y él lo resalta varias veces. Prácticamente en todos los 6 capítulos, la palabra crecimiento, la palabra multiplicación, la palabra extensión de la iglesia se hace patente. Otra cosa es que ya esto está tomando tanto cuerpo que observen que dice que hasta muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Evidentemente, estos sacerdotes no eran fariseos ni sumos sacerdotes. Esos lamentablemente estaban tan comprometidos en contra del evangelio que tenían el corazón endurecido. Pero en el templo habían sacerdotes rasos, hombres dedicados a servir en el templo, que no tenían grandes cargos, pero que estaban comprometidos con la celebración del culto judaico, pero que también estaban empezando a aceptar el evangelio. Estaban empezando a recibir a Jesucristo. Acuérdense que en este pueblo judío, sobre Jesucristo nomás había 2 posiciones. O se le odiaba a muerte, o se le amaba como Señor y Salvador. Y estos sacerdotes estaban primeros en el primer grupo, odiaban a Cristo, pensaban que Jesús era un blasfemo,
Pensaban que Jesús era un charlatán, un farsante, pero ahora están pasándose de ser religiosos, de ser litúrgicos del judaísmo, para convertirse nada más y nada menos que al evangelio. A mí me gustaría, tomando en cuenta que todavía faltan unos minutos, hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta o algún comentario acerca de lo que hemos visto hasta hoy en esta clase. No, Por ok, ejemplo, Le tengo una pregunta. Buenas perdón, noches, bendiciones. perdón, Milva. Ajá. Zuleima habló primero, después vas tú. Ah, Adelante, ok. Zuleima. pastor, por ejemplo, en mi iglesia no celebramos reuniones de iglesia. Ok, Y a mí me parece que está bien. ok, Antes de que tuviera el pastor que hoy está, ok, las reuniones de iglesia eran un desastre para mi forma de ver. ok. Pura discusión, legalista. Bueno, no me parecía, yo decía, Dios mío, esto no parecen hijos tuyos, casi que se agarran, pues. Correcto, Y en verdad que no me gustaba ir a las reuniones, pero correcto, era un requisito que teníamos que cumplir. correcto. Simplemente iba de espectadora, pero me parecía un desastre. Cuando este pastor llega, ¿verdad? Que ve cómo se desarrollaban las reuniones de la iglesia, no estuvo de acuerdo y dijo que la iba a suspender. Y hasta el sol de ahora así ha sido. Por supuesto, él tiene un cuerpo de ministro y a mí me parece que lo está haciendo bien y me imagino que si alguna vez lo va a está faltando o está haciendo las cosas, si a mí me parece que no son como es debido, yo hablaría con él. Y pregunto, ¿él está fuera de lo que los apóstoles instituyeron? Ya te voy a responder. Excelentísima pregunta. Ya te voy a responder. Vamos a ver qué nos dice Milva. A ver si cuando yo vaya a responder de alguna manera tiene algo que ver con su duda. Adelante, Milva. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hay una situación que yo observé en la iglesia respecto al pastor. Él tenía como una normativa en la cual él hacía su oración todos los domingos. Luego llegó una hermana, llegaron una hermana nueva a la iglesia y con el pasar del tiempo, él de un día para otro le dio la oración a la hermana y él no le participó nada a la iglesia. Eso fue algo para mí impactante porque él decía que yo no, o sea, su esposa y su cuñada, bueno, él decía, las diaconisas son las que recogen la ofrenda y tenían unas actividades, pues unas responsabilidades. Pero luego con esta hermana también vi que entre él y esta hermana, es una hermana joven, y él se hacía muchas bromas. A veces él tuvo un problema en un pie y de hecho ella le decía, ay, usted metió la pata, o sea, yo sentía que no había como respeto. Y lo otro es que, pero a pesar de eso no le decía nada, sino que se reía y eso para mí, de hecho, él nos dijo a nosotros en la iglesia que la iglesia no se cree, allí, cuando él predicaba, él decía que allí no se creía en apóstoles, ¿verdad? Cuando en una oportunidad, estas eran dos personas, eran novios, pues, cuando hablo de esta hermana, de la oración, ellos se fueron
para un evento donde habían apóstoles y eso fue un show donde fue apóstoles y vinieron de yo no sé a dónde y un poco de lugares. Entonces, eso también, yo se lo pregunté, yo le dije, pero, y se lo pregunté, yo le dije, pero, ¿por qué si usted dice que no debemos creer en apóstoles? Porque ellos sí se fueron a los apóstoles. Entonces me dijo, no, mi esposo estaba enterado de eso y él bendijo que ellos fueran para allá. Entonces yo dije, pero ya va, esto no tiene como sentido. Si nos dice una cosa desde el púlpito, porque pues después pasan otras cosas que no deben, pues, yo no soy quien para juzgar a nadie, eh, porque esa no es mi intención, sino que sí fueron cosas para mí que me llamaron mucho la atención. Ahora, cuando estamos viendo estos versículos, en el cual, pues, en hecho, se habla de un respeto que hay que tener como una reverencia, ¿verdad? Ujú. ¿En qué momento, digo yo, la persona, pues no sé, en este caso, yo no conozco todos los factores, porque yo no puedo decir que tuvo una razón específica de un día para otro entregar la oración, porque siempre la hacía él o la hacía otro hermano, y de un día para otro cambiaron como todas las cosas dentro de la iglesia. Ok, Y aparte de eso, sí, sí, bueno, entonces no, para no extenderme tanto, pues, sí, sí, ese era más un interrogante ok, que se me presentó a raíz de esto, sí. ok, ok. Voy a responder ambas. Si hay alguien más que tiene alguna duda o comentario, déjeme responder esto y vaya preparando su micrófono para participar. Bueno, voy con Zuleima primero. Zuleima, el pastor eh, Tony, como yo lo conozco, como sé, es un hombre de buen testimonio, con un matrimonio agradable al Señor, con frutos en su vida, un hombre que se ha vuelto un ejemplo dentro de su comunidad, etcétera. La Biblia dice por su fruto los conoceré. Cuando un hombre tiene buen testimonio, eh, definitivamente se gana algunos derechos que no se ganan los que no tienen buen testimonio. Uno de los derechos que se gana es el voto de confianza. El voto de confianza indica que la iglesia descansa, confía en ese hombre de buen testimonio porque su trayectoria es más satisfactoria que las desilusiones que pueda causar. Yo sé que Tony es un hombre de buen testimonio, pero sé que no es perfecto. Pero su balance es positivo. Es decir, un hombre que a pesar de los defectos que pueda tener, como es de buen testimonio, la iglesia lo respeta. Además, él no ha llevado las cosas al extremo. Él se ha hecho rodear de un liderazgo de hombres que seguramente, porque conozco a algunos de ellos, también los conozco como hombres de buen testimonio y quizás algunas mujeres también. Entonces, cuando tú ves que quienes están con el pastor, que es un hombre de buen testimonio, y los que están con él también lo son, eso genera un ambiente de confianza y eso es mucho mejor que una iglesia donde para mover un matero se reúne en la iglesia y un grupo dice que el matero tiene que ir a la izquierda y a la derecha y se forman los param pam pam y sale a relucir la carne de los hombres. Entonces, como yo dije al principio, una expresión muy nuestra, ni tan calvo ni con dos pelucas. La iglesia jamás debe estar gobernada por un solo hombre. Nunca. Así sea el apóstol Pablo. Y la mejor demostración de que no debe haber un solo líder o una cúpula extremadamente pequeña es que los discípulos, los apóstoles que tenían la unción directa de Jesucristo, cuando el problema creció, porque la iglesia creció, ellos delegaron ciertas funciones a la iglesia, incluyendo solucionar el problema con la aprobación de ellos. Conclusión, tiene que haber una solución intermedia.
ni un pastor que es el gran dueño de la iglesia, que hace y deshace en la iglesia y nadie le puede decir nada porque él es el ungido, ese es un extremo terriblemente negativo, ¿ok? Indeseable, pero tampoco una iglesia donde el pastor es un pelele y donde la iglesia para cada cosa que necesitan hacer se reúnen y se forman los panapampas. Me parece que Tony consiguió el punto intermedio. Por ejemplo, en la iglesia Estrella de Belén, aquí en Jayalía, que dirige desde hace más de 30 años el pastor Javier Sotolongo. Javier Sotolongo es un hombre de una conducta intachable, con un testimonio tremendo, rodeado de un cuerpo de oficiales y de gente que lo asiste en la parte administrativa, en los diáconos, en los jóvenes, en los distintos ministerios, también irreprensible. La mayoría hombres, a una que otra mujer participando allí. Entonces, la iglesia Estrella de Belén, con cierta frecuencia, 2, 3 veces al año, para aprobar nuevos miembros, para presentar el presupuesto del año siguiente, el pastor incluso después del culto, ahí sin mayores parafernalias, dice cuáles son miembros de la iglesia. Ok, a lo que termina el culto se quedan, nos deja 5 o 10 minutos y presentan, ya está todo listo, montado en el PowerPoint, se presentan el presupuesto, se presentan los miembros que se van a utilizar, y en cuestión de 10, 15 minutos se le informa a la iglesia y casi siempre todo el mundo vota por unanimidad y aprueba lo que el pastor trajo porque confía en el pastor, porque sabe que ese pastor no se coge el dinero ni hace con el dinero como le da la gana y tiene un testimonio, y tiene un matrimonio y tiene una trayectoria intachable. Entonces, así deberían de funcionar las cosas. Repito, sin los extremos, pero sobre todo dirigido por gente que es de buen testimonio. Voy con el caso de Milva. Bueno, el caso de Milva me sirve para representar un poco de lo que es la desorganización en la iglesia. Es decir, cuando una iglesia no tiene un liderazgo fuerte, cuando el pastor no tiene un carácter fuerte, cuando digo fuerte es bien definido, etcétera, se dan este tipo de liviandades, este tipo de informalidades, este tipo de sutilezas. Y lamentablemente esto pareciera que está más ligado al extremo donde el pastor es el que manda junto con un grupito de personas, pero la iglesia es ignorada por completo. Entonces surgen personas como Milva, que es alguien pensante, que está en esa iglesia porque algo le atrajo allí, pero ve este tipo de cosas raras y no recibe una respuesta satisfactoria. Entonces, muchas veces lo que está pasando en iglesias como esa es que la balanza está inclinada hacia el pastor y a su grupúsculo de personas y a su parcialidad. Yo no conozco al pastor, no conozco a su esposa, no conozco a su gente, pero por lo que Milva me da a entender, hay como que cierta inclinación hacia eso. Habría que investigar más, pero eso no tiene, lo que tú nos has descrito, Milva, es como para, no, yo no te estoy diciendo que te vayas a la iglesia y que, no, pero sí hay que estar pendiente. Y yo siempre he creído que yo cometí el error hace muchos años de que una vez que estuve en desacuerdo con algo en la iglesia donde yo era miembro, yo actué carnalmente. Yo tenía los pelos en la mano, como decimos en Venezuela cuando tenemos las pruebas de algo. Yo estaba seguro que yo tenía la razón en lo que yo estaba diciendo. Mi problema fue que como no me dieron la razón, yo actué carnalmente y me puse en contra del pastor y estuve hablando en contra del pastor. Incluso en una reunión de iglesia me levanté contra el pastor, dije cosas, no malas palabras, sino confronté al pastor de una manera irrespetuosa, aunque yo tenía la razón o creo que tenía la razón, y lo confronté de la manera equivocada, en la carne. Como no me dieron la razón, me ofusqué y al pastor no le quedó otra salida que expulsarme de la iglesia. Y hoy en día yo miro hacia atrás y aunque, repito, yo creo que yo tenía la razón, el pastor actuó con la autoridad que él tenía y yo tuve que pagar las consecuencias de mi error. ¿Por qué? Porque actué en la carne. Entonces,
la iglesia tiene que tener un orden y tiene que tener unos sistemas de protección hacia sí misma para que haya un equilibrio. Y esta lección de hoy lo que nos enseña es que en la iglesia se van a presentar problemas. Número uno, tenga la seguridad. No importa cuál sea la iglesia, siempre van a haber problemas. La diferencia está en cómo se abordan los problemas. ¿Cómo se abordan los problemas? Por ejemplo, un pastor le llegan y le dicen, miren, el hermano tal cayó en pecado. ¿Qué hacen algunos pastores? Cubren el pecado, se hacen los locos, y los que saben que el hermano está en pecado y ven que el pastor no hace nada, entonces levantan el polvorín por otro lado o se van de la iglesia dolidos porque el pastor no atendió al problema. Otros pastores lo que hacen es publicar el pecado de la persona sin darle oportunidad de que se arrepienta, sin darle oportunidad a restauración, sino que por X o Y razón se forma el escándalo, lo llevan a la iglesia y utilizan la reunión de iglesia como un show para descuartizar al hermano porque pecó, cuando la Biblia dice el que cree estar firme, mire, no caiga, ¿verdad? Y entonces aquel problema, aquel pecado lo que hace es impregnar a la iglesia de una terrible amargura y muchas veces de división. Entonces los problemas en la iglesia se van a presentar, pero la diferencia está en cómo abordo yo esos problemas. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Esto se hace con autoridad, con sabiduría, delegando, analizando, consultando, trayendo una propuesta, analizándola, aprobándola y aplicándola. Y cuando se hacen las cosas de esta manera, el versículo 7 nos da la respuesta de los resultados. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Conclusión, revisen todos los capítulos desde el 1 al 6 y siempre los capítulos terminan con un final feliz. Y el final feliz es que la iglesia es reivindicada, el intento de Satanás fue abortado y la iglesia lo que hace es seguir creciendo y seguir yendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.